Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè. Programa 404. Hombre, siempre esa voz, siempre esa voz. Ja tenim a l'Àlex al control de la cafetera i també del so. Amb nosaltres la Raquel Pérez. Olita. L'Héctor Ribas, que sóc jo, i també avui amb nosaltres el Marc López. Benvingut. Hola, gràcies, bona tarda. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. A més, si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iBooks de Fem un Cafè, també ho podeu fer a l'Spreaker de Ona Pau Barcelona, i ja sabeu que aquest any també ho podeu fer al YouTube i a l'Spotify. I si es voleu veure, ho podeu fer al Facebook de Ràdio Onda Paz Ona Pau. Ja sabeu que ens agrada fer cafès diferents per a gent diversa. Molt bé, doncs programa 404. Hombre, vamos sumando, poquito a poquito. Jo quan vaig posar el número 404 me vaig recordar d'internet. Note Phone 404. Esperemos que... Es verdad, siempre Note sale eso phone. y no sé lo que significa. Siempre sale y no... No he encontrado, no. No he encontrado cuatro- Perdido, ¿no? Ya. Perdido 404. Esperemos que Pero nosaltres no, les hoy nos perdem. encontraremos. Ah, Hoy nos encontraremos. Sí, perquè millor que retrobar-nos amb un espai, amb un lloc on el poble evangèlic de Catalunya, a Barcelona, més aviat de Barcelona, ha sigut un punt de moltes vegades d'inflexió, però de retrobament, de comunió, de relacions, molt, molt interessant. Sí, sí. Y a veces me pregunto yo, ¿quién no ha pasado por Berea? Berea. Que levante la mano. Me ha parecido curioso porque el título ha sido a saco, Casa de Colonias, Berea, o sea, sin rodeos. Y es que es verdad, ¿quién Sí. no ha pasado por la Casa de Colonias, no, Berea? Pues jo crec que totes les esglésies que han passat i tots els joves de Catalunya, de Sí, Barcelona, los jóvenes hemos jo pasado crec por ahí. que sí, no? I has dit de Barcelona, però fins i tot internacionalment, d'Alemanya, Ostras. de França, d'Estats Sí. Units. Ha vingut gent de molts llocs. Y mira que no es fácil llegar, aunque cada vez es más fácil, porque el camino... No es nada fácil. Mi padre no, o sea, me acuerdo que no, cuando le decía, papá, que me voy de campamento, y me decía, ¿tienes a alguien que te lleve? O sea, porque una vez le pasó que rascó por debajo Yeah. y ya se quedó traumado con, y mira que no es muy tiquismiquis con su coche, pero dijo, si no han arreglado, y yo le decía, han arreglado el camino, lo han arreglado, no se fiaba, Y si podía ir con otra persona para la casa, ahí que me enchufaba. Bueno, aquestes són les avantatges i les no avantatges, no? Vull dir, el fet d'estar allà al mig del res, del no res, això ajuda molt també a tenir un espai i un ambient molt especial, no? Sí, de fet, el camí està arreglat, un camí intern que hem fet perquè puguin pujar els cotxes, fins i tot els autocars És pugen verdad. ara, Hombre. fins a dalt de tot. Sí. I està fet crec que és a partir del 2023, però
també van tenir que canviar perquè Google t'orientava perquè entressis per una altra banda, i llavors entraves per un altre muchas lloc. veces se dice, ¿por dónde has llegado a Berea? ¿Por un camino o por el otro, no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que llegan ya autocares y todo, o sea... No, que ha mejorado muchísimo. ¿Dónde está ubicada? Para los que no saben dónde está, exactamente, porque... Bueno, la Berea pertenece al término municipal de Font-rubí, ¿Vale? que esto es el Alt Penedès. Pertenece, bueno, la capital de la comarca es Vilafranca del Penedès, pero la Casa de Colonias pertenece a este término municipal, pero como tenemos mucho terreno, hay prácticamente unas 20 hectáreas más, pertenece a otros municipios de allí de la Llacuna y de algún otro municipio de allí tal, pero está ubicada allí, es Font-rubí, Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès y después a dirección Llacuna y luego después por allí el árbol a la derecha y no, que ahora está muy bien señalizado. El kiosco, no hay kiosco. Bueno, ya puede tu padre llevarte. Sí, papá, llévame, por favor. ¿Cuándo va a comenzar? Bueno, no sé si hablarte en catalán. Claro, yo hablo con Marcos normalmente en castellano, entonces me es muy raro hablar en catalán, pero podemos. Molt bé. De quants anys parlem de la Casa Colònia Bereas? Quants anys porta a sobre ya? Pues bueno, justamente ahora está haciendo 60 años, 61. En realidad la Casa de Colonias Berea inicia su actividad en el año 1962. Entonces, si hacemos la resta, hasta el 2024, pues son 62 años. Lo que pasa es que es verdad que en el año 62 es cuando consta el contrato, la escritura de compraventa, pero el primer campamento no se hizo hasta el año 63. Allí en Berea, en la Casa de Colonias Berea. ¿Y quién empieza? Porque claro, esto ya era una casa que existía, es un proyecto que se compra un terreno. ¿Quién inicia todo esto? Bueno, la historia es apasionante, ¿no? Entonces, no se puede hablar de Berea sin hablar de... Es verdad que Berea, la Casa de Colonias Berea, hay muchas personas, que podríamos decir muchos nombres, porque una de las cosas que se caracteriza la Casa de Colonias Berea es la generosidad de muchos corazones, de muchas personas, de muchas iglesias, de muchas entidades que han volcado allí muchos esfuerzos de mucho tipo. Pero es verdad que no se puede entender sin la figura de un hombre, que se llama Santiago Giordano, y su esposa María, que pues iniciaron ellos allí, tuvieron la visión de hacer campamentos para jóvenes y para niños, y tuvieron la visión de, habiendo hecho ya un primer campamento ellos en un pueblo de allí cerquita, en Aviñón del Penedès, pues decidieron, oye, vamos a mirar no hacerlo en cualquier sitio, sino buscar una casa propia para poder hacerlo, y tuvieron esa visión. Encontraron allí una masía, una casa de campo, alguien se la encontró, más que ellos, alguien se la encontró. Y que eran 4 casas, ¿no? Eran eso, 4 casas. Sí. No eran 7 casas como aquí, sino eran 4 casas. ¿Y era un proyecto, o sea, personal o fue un proyecto en plan, lo planteo y entonces arriesgamos, entre comillas, todos? ¿Cómo fue? ¿Fue algo...? Bueno, esto pasa con muchos proyectos en el mundo evangélico, ¿no? Tienes un llamado de parte del Señor y es algo personal que compartes familiarmente, pero luego enseguida lo explicas a otros y otros se involucran, ¿no? Entonces fue algo personal, un llamado personal, pero él enseguida lo compartió con otros, y aunque es verdad que en aquella época era difícil a lo mejor tener la visión de campamentos para muy niños. Difícil, ¿eh? Estamos hablando de 62 años. Para tener una visión así, había de ser visionario. Sí. En plena época de franquismo, ¿vale? Sí, también. Con todo lo que había. Yo me he leído muchas actas y muchas reuniones que fueron ancianos de aquellas épocas y tal, y de unido había dificultades, ¿no? para hacer esto, para comprar una casa. Pero al final hubo esta posibilidad. Es verdad que es muy curiosa la historia, ¿no? Porque en la zona de Vilafranca del Penedès, que es una zona de viñas, muy bonita. Ahora cuando subes allí en primavera, por ejemplo, o vas también en otoño, es precioso, ¿no? Los colores que tiene. En verano es muy seco, es verdad. Pero los colores que hay allí es todo viñas y es precioso ver. Pero en aquella época ya habían vuelto a funcionar otra vez las viñas, pero veníamos de una época muy grave, muy seria, donde había habido una plaga que fue muy famosa en toda Europa, la filoxera, un insecto que atacaba las raíces de las viñas y que había desolado toda aquella región, toda aquella zona. Y entonces
se encontraron precisamente buscando por allí una zona en lo alto de la montaña donde habían 7, 8 casas, pero estaban todas abandonadas, solamente vivían 2 personas. Y encontraron una de estas casas abandonadas, una masía muy antigua, una casa de campo, muy barata, hablamos de pesetas, entonces. Sí. Que esto ahora igual alguien lo que lo oye dice... Yo las pillé, pero Bueno, ya me queda... Por aquí tengo que eran 30.000 pesetas. Sí. Pero que incluso decía Santiago que en aquella época era bastante económico. Vale. O sea, no era, ostras, 30.000 pesetas, que de aquella, de 60, 30.000 pesetas eran dinero. Qué fuerte. Pero dado todo lo que abarcaba, era asequible. Sí. El problema era buscar... Era asequible, pero era asequible, y él intentó buscar iglesias, personas que le pudiesen apoyar y tal, y como no había mucho tampoco esta visión, Claro, es de que... entrada costaba, él tenía cierto patrimonio, pudo juntar algo y adelantó 5.000 pesetas de aquella época, pero el resto y tal encontró finalmente una misión extranjera, que se llama Hope Bible Mission, que unas misioneras que él conocía, que había conocido en Tánger y demás y tal, que finalmente pudieron trasladar esta idea allí a Estados Unidos y adelantaron el dinero, o fueron dando el dinero que se necesitaba para poder comprar esta casa. El dinero, qué importante, ¿eh? O sea, hay que saberlo gestionar, pero mira, gracias a Dios que hubo esta generosidad, no sé si lo has dicho antes, y poder tener algo que ha durado, o sea, que hemos dicho que empezó en el 62 63, y estamos en el 2024 y sigue activa, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el nombre? Porque, claro, si esto era una masía que estaba allí, ¿es el mismo Giordano le puso el nombre o fue...? No, la zona donde está donde estaba esta casa de campo y donde está ahora la casa de Colonias Berea, es un alto de la zona de las montañas de allí que se llama el Coll de la Barraca. Aquella barriada, que había varias casitas, se conoce como el Coll de la Barraca. Pero eso es la agrupación de la montañita, por decir así, ¿no? Pero, pues nada, cada casa pues tendría su nombre por las familias que vivían allí, pero como aquella casa estaba abandonada, no tendría nombre. Entonces, hablando con la idea de cuando compran la casa y con la idea de empezar a hacer campamentos y piensan con la misión esta Hope Bible Mission y hablando con otras iglesias que en aquella época había, pues piensan en buscar un nombre y bueno, en las memorias Santiago Giordano dice que pensaron en un nombre, rápidamente les vino en inglés, ¿no? Miracle House, ¿no? Casa de los Milagros. Sí. Que es muy chulo. Es muy chulo. Guay. O sea... Hubiese sido una pasada a lo mejor, ¿no? Ahora. Sí. Pero en aquella época lo valoraron un poquito más y dicen Casa de los Milagros en una España franquista donde el catolicismo pesaba mucho, el catolicismo romano, y dijeron a ver si van a pensar que aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Y nos muy van a prohibir. carismático, ¿no? Sí, o sea, sí. como un nombre muy... Qué fuerte, o sea... Sí, pero finalmente declinaron esta posibilidad y decidieron otra cosa, ¿no? Entonces pensaron en Berea, un poco el Berea bíblico que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que es una ciudad de lo que hoy sería Grecia, ¿no? Pero de Macedonia, donde el apóstol Pablo predicó el evangelio allí, ¿no? Y una de las características que nos dice Pablo en la Biblia es que, bueno, que aquella gente de Berea escudriñaban las escrituras, ¿no? Para ver si lo que Pablo les decía era verdad o no era verdad, ¿no? Entonces un poco la idea es, ostras, queremos que Berea, aunque sea para campamentos, para niños y tal, pero que la palabra de Dios tenga un peso especial, ¿no? Esté fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que también se pueda enseñar, explicar y vivir la Biblia, ¿no? Qué bonito de Berea. Y Máximo, cuando... Es guay porque podríamos hacer una Berea nuestra en nuestros corazones, ¿no? Y no tanto lo que dicen, sino experimentemos nuestra experiencia con Dios o junto con Dios o buscando a Dios o como quieras con relación a Dios, pero buscándolo en su palabra, ¿no? Y no tanto en los comentarios y en reflexiones, sino que el tú a tú con Dios, ¿no? Y yo personalmente, o sea, ahora fuera de micros lo estábamos comentando un poco, pero para mí, cuando yo me enamoré de Jesús, fue allí en Berea. Y tiene mucho sentido que me enseñaran a escudriñar las escrituras luego en mi casa, que a mí la Reina Valera me costaba muchísimo. Vale, perdona, la Reina Valera es la verdadera, Reina verdadera, a mí me costaba 1960, mucho, ¿vale? Pero que allí descubrí otra manera de entender el Evangelio, donde me enseñaron a leer las escrituras y luego volví a mi casa y me acuerdo que me compré una Biblia un poco que se entendiera un poquito más, ¿vale? No te pregunto la versión. pero sí, o sea, tiene mucho sentido que en esa casa, que la meta o la visión era que gente
escudriñar a las escrituras, yo lo he podido experimentar en mi propia vida y la verdad es que doy fe de ello. Sí. Hombre, la combinación de Biblia y naturaleza, o casa sí. de colonias, llámese Berea o cualquier otra casa de Sí. colonias en el mundo cristiano, es una pasada, porque puedes vivir con otras personas, de otra manera, en otro entorno, diferente a como vivimos el día a día, y esa combinación Y no tan es urbanitas como estamos acostumbrados. Es que al final es y como... no tan eclesial tampoco. Sí. Es verdad, Porque a cierto veces cierto piensas es. en iglesia y ya Domingo. tú mismo ya te estás... Hoy no puedo decir nada. Sí. Sí, señor, sí. Sí. En Levantarme, cambio, sentarme, vas a un campamento y parece que el rato de alabanza es diferente. Digamos, si somos las mismas personas Sí. y somos iglesia y somos eso. ¿Qué Pero pasa? parece que el sea... sitio, Sí, es verdad. Es una manera de entender el reino y el evangelio diferente, ¿no? Y por eso muchos jóvenes cuando vuelven a casa, ¿no? Me ha pasado algo y es como... Es que es normal, porque el ambiente también es diferente, ¿no? Y ahí lo que estás diciendo tú un poco, la responsabilidad tanto de los que llevan Berea, pero también la responsabilidad de los padres, ¿no? O sea, en el momento primero de llevar los niños a Berea, ¿no? De apuntarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que sea, pues si ellos están trabajando, y bueno, me llevo los niños para allá y en 15 días no los veo, o 10 días, o una semana y tal, pero también por todo el conocimiento que pueden adquirir, las responsabilidades que adquieren, hábitos que adquieren, pero luego cuando llegan a casa... Que los padres sean capaces de coger todos esos hábitos y potenciarlos también, ¿no? Que muchas veces pasa que, bueno, vale, Yo creo que los padres muchas veces son testigos directos y lo ven, ven el cambio muchas veces de sus hijos. Claro, yo en Berea he sido niño, he disfrutado de los campamentos que otros han organizado y yo he estado allí de campamentista, de niño, de joven, luego he sido monitor también, pero yo recuerdo mi época de venir de niño y a veces incluso llegar a casa luego con cierta depresión, ¿no? Porque Posberea. algunas veces porque te enamorabas sin querer, ¿no? Más época joven. Tengo esa pregunta apuntada que volveremos a esta pregunta. No, pero muchas veces era por el contacto con otras personas, el vivir también al Señor de una forma diferente, y tus padres notaban, a este niño le ha pasado algo, ¿no? Es decir, lo veo más creyente, ¿no? Más... Y que recogía la mesa y ponía la mesa. Sí, esas cosas. Entonces yo creo que los padres lo ven y tal. Lo que pasa es que luego es verdad que vuelves al valle, vuelves a la rutina y luego dura lo que dura a veces. También, ¿no? Ese es el problema que... Por eso tienes que volver al año siguiente. Correcto. Y así ir cíclico. Bueno, y durante estos 60 años, ¿cómo se ha podido mantener Berea? Bueno, por el esfuerzo de muchas personas, sí. Bueno, por el cuidado del Señor en primer lugar, porque la verdad es que tenemos un Dios muy bueno que yo creo que Él ve que allí hay algo especial, donde hay muchas personas que se encuentran con el Señor y han conocido a Dios. Y se han convertido, han tenido un encuentro personal con Jesús, pero hay otros también que han tenido momentos de reenfocar su vida, ¿no? Y lo han hecho allí. Entonces el Señor es bueno y ha permitido hasta el momento, aunque ha habido algunas situaciones complicadas y difíciles de decir, que parece que hay que cerrar el proyecto de la Casa de Colonias Berea, pero el Señor lo ha permitido. Y también por el esfuerzo y por la visión de muchas personas que aman al Señor y que han puesto muchos recursos, esfuerzo, se han desgastado, ¿no? Por amor al Señor y por amor a las personas, por amor al prójimo. Porque han habido diferentes etapas, ¿no? De Berea. Inició Santiago, luego también hubo... Sí, la etapa de Santiago y María tal vez ha sido un poco la más larga, ¿no? Porque empezaron en el año 63 y hasta el año 92 que se jubilaron. Ellos estuvieron allí haciendo de todo. Los primeros campamentos que se hacían eran campamentos de trabajo, básicamente, porque la casa era muy vieja y había que reconstruirlo todo. Sí, había que reconstruirlo y reconstruirlo absolutamente todo, pero aprovechaban para tener encuentros, estudios bíblicos, momentos de compartir. Luego ya se hicieron campamentos de jóvenes, ya solamente, ya no para construir o para ayudar, sino para reconstruir el alma del joven. Exactamente. Campamentos de niños, y ellos estuvieron muchas veces de directores y tal, pero ya en la parte más final, ellos se jubilaron en el año 92, pero los últimos, 7, 8 años o 10 años y tal, buscaban a personas, porque ellos ya no estaban para dirigir el campamento, sí que para llevar la administración de la casa, y hubieron nombres de personas, recuerdo a
Eugenio Berruezo y su esposa Saraís, Sara. que ellos estaban llevando entonces la iglesia de Sitges y tal, ellos estuvieron allí, Lluís Puig y su mujer Gloria, que eran miembros de la iglesia de Jaume Roig, o Pepita Tubau, que era la mujer de Manuel Rodríguez, que había sido anciano de Verdi, pastor de Verdi. Sí. Ellos habían sido directores de campamentos que Santiago buscaba, y ellos tenían el título de director, buscaban monitores, entre los cuales pues yo fui uno de ellos, ¿no? Después de haber pasado épocas de niño y de joven, yo estaba allí como monitor, y entonces montaban su equipo de monitores. Y lo bueno que tenía aquella época es que, algo como muy distintivo, es que Berea no solamente era la propiedad, sino que Berea organizaba campamentos, eran los campamentos de Berea, Vale. no los campamentos de otras entidades, sino los campamentos de Berea. Berea era como algo... estaban- Pero claro, o sea, ¿los organizaban durante todo el año No. o habían épocas en las que durante los- meses no había Los nada? campamentos de Berea eran básicamente en el tiempo de verano, Vale. en vacaciones escolares en verano. Sí que Berea estaba abierta para que otras iglesias pudiesen utilizarlo Vale. para fines de semana y tal, pero en aquella época, hasta el año 90, no había tanta cultura Ya. en este sentido. Sí que se hacían algunos, pero eran Semana Santa y a lo mejor algún fin de semana, pero no había tanta cultura. Ya. Después de Santiago Giordano hay otra persona que también es muy... Bueno, que es Que tiene peso, sí. peso y una etapa, que es Luis Secall y su esposa María, que también ellos fueron el relevo, ¿no? de Santiago Giordano, y ellos estuvieron allí llevando la casa con ellos hasta el año 98, aproximadamente fueron 6 o 7 años, pero hablando con Luis Secall, su esposa murió hace unos años, él todavía vive, y hablando con él, le preguntamos en su momento, ¿no? Oye, ¿qué te llevó? Y tal, y era un hombre que económicamente estaba bien dotado, tenía dos negocios que le funcionaban bien, y él había mandado a sus hijas a un campamento de palabra de vida en Estados Unidos, y él fue allí y alucinó con lo que vio en Estados Unidos, ¿no? Y con esta entidad de palabra de vida. Las y él dijo, infraestructuras que hay allí, Sí, o la visión, ¿no? O sea, otra... Bueno, es a lo grande. Ahí Estados sí, Unidos sí, todo sí, es a lo sí. grande. infraestructuras y muchas cosas temáticas que hacían, Ya. ¿no? Y entonces él vio y dijo, ¿y esto por qué en España no se puede llevar, ¿no? En Barcelona, en Cataluña. Él era catalán, ¿no? Entonces vino aquí y surgió esta posibilidad con Santiago Giordano, y él se empezó a hacer cargo y tal, invirtió muchísimo dinero. Es la época en la que se hace la piscina, en el año 92, Vale. 93, en el que se hace lo que hoy es la casa donde vive el Masubé, la persona Sí. de mantenimiento que tenemos allí, era un bar. Él tenía Oh. la idea, el plano es alucinante, porque metió bicicletas para que hubiese alquiler de bicicletas y la gente pudiese ir allí a alquilar bicicletas. Hizo todo un tema de actividades de aventura, de tirolinas, puentes colgantes, actividades de descenso de montaña, ¿cómo se llama esto? Sí, rappel, sí. Sí, de sí. rappel rappel. y demás, y buscaba monitores que pudiesen hacer estas cosas y tal, y fue una pasada. Y él le dio también mucho valor al tema de la familia, hacía actividades de familia. Semanas donde pues iban, por ejemplo, Víctor y Chesca para Vale, del Ministerio sí, de Familia, familia. y organizaban allí cosas de familia, un poco encuentro de familias, y su objetivo era predicar el Evangelio de una forma natural, diferente, en la Sí, montaña, sí, sí. y estuvo chulo ¿Y también. el enfoque seguía siendo para el pueblo evangélico o también se abría a...? Se abría otras posibilidades, se hacían calzutadas, por ejemplo. Vale. Se hacían celebraciones de gente que renovaba sus votos matrimonialmente o celebraba allí cosas. Se dio un paso distinto, ¿no? Para familias, que ya no era tanto campamentos de niños y jóvenes se hacían, pero esto era un poco más abierto a iglesias y a familias, y se podían invitar a personas. El objetivo era predicar el Evangelio, con lo Vale. cual se podía invitar a personas que no conocían al Señor, para que allí pudiese vivir un día en la montaña, o una semana en la montaña, o unos días en la montaña, de una forma diferente, y con noches temáticas de, yo qué sé, cena mexicana, ¿no? Qué guay. O Muy comida, sí, Muy australiana. Muy revolucionario, o sea, para aquella época también, porque, o sea, Sí. estamos hablando de que no había internet. No. O sea, que internet ha hecho... hemos podido ver lo que hacen en el otro lado del charco y tal, pero es que todo eso era inspiración creativa desde... sí que porque dices que había ido a Estados Unidos, pero al final... Había hecho un internet presencial. Exacto, había estado allí, Ya. pero... Sí. En esa época, fíjate que él estaba llevando a la Casa de Colonias, lo hacía de forma voluntaria, ¿no? Con parte de su ministerio. Él seguía trabajando, pero seguía llevando allí la Casa de Colonias. Pero llegó un punto que dijo, necesito una ayuda diferente, y
el llamado era suyo y de su esposa, pero él buscó un grupo de personas, 25, 26 personas que ofrendaban económicamente también que para apoyaban, mantener. Sí, y llegaron a tener 3 personas contratadas, es decir, a todo tiempo, de forma indefinida, 2 cocineros y una persona que hacía las veces de, igual fregaba platos, que te arreglaba un fluorescente, una persona más o menos de mantenimiento allí y tal, y estuvo todo ese tiempo funcionando allí y bien, o sea que tuvo su... Yo estaba pensando, Cataluña siempre ha estado capdavantera, sobre todo a nivel de campamentos y de asociaciones y todo eso, ¿no? Y el hecho de que en el 62 ya viera esto, o sea, ya existían grupos de excursionistas y asociaciones de ¿cómo se llaman? Los Boy Scouts y tal, todo eso, que ya a principios del siglo del año pasado, ¿no? Del siglo pasado, perdona. Y el hecho de esto le dio fuerza, ¿no? Y luego llegó la Generalitat aquí en Cataluña fuimos de los primeros que nos pegaron, no palos, pero sí, la normativa, empezaron la normativa a ponerse seria, que por un lado estaba bien, porque te guardaba de muchas situaciones, pero, jolín, a veces te limitaba mucho también, porque a la hora de buscar monitores, que sean uno para cada 10, no sé, ahora no me acuerdo, todo eso, eso limitaba bastante, ¿no? Hoy en día, en algunas regiones todavía todo esto no lo tienen muy asumido. Pero hubo muchos problemas en cuanto a normativa. Tuvieron que, con JPC creo que tuvieron que modificar muchas cosas, ¿no? Sí, hubo la etapa, cuando ya Lluís Secall y su esposa dejan el ministerio, hay unos años, desde el año 98 hasta el año 2006, donde, claro, las personas que llevaban Berea... porque se creó la entidad de Centro Bíblico Berea como una entidad que sostenía lo que es la Casa de Colonias Berea, ¿no? Ya algunos eran ya mayores, entonces no estaban para gestionar los campamentos o gestionar la Casa de Colonias. Entonces se buscaron personas que pudiesen tener esa capacidad y algunos fueron saliendo, algunos matrimonios hay diferentes personas que durante esa época han ido haciendo, pero hacían cosas... algo en verano, algunos fines de semana, pero no le sacaban todo el rendimiento posible a la Casa de Colonias, y también porque se habían endurecido también las normas y no tenían tampoco la capacidad a veces de hacer eso. Entonces, buscando, se llegó a un acuerdo con Juventud para Cristo, ¿no? A mí me gusta mucho, con Juventud para Cristo sintonizamos rápido, ¿vale? En esa época yo también ya formaba parte de lo que es la Junta de Centro Bíblico Berea, sintonizamos rápido porque ellos trabajaban para la juventud, ya hacían campamentos ellos, pero los hacían en diferentes casas de colonias. Marcos Dodril de Estados Unidos, o sea que entendía el concepto de casa de colonias. Sí. Y rápidamente enseguida llegamos al acuerdo y tal, pero sí que es verdad que decíamos, bueno, tenemos una casa de colonias, Juventud para Cristo tiene un buen ministerio, se lo podemos dejar y tal, y había cómo esto lo formalizamos, porque en las épocas estas pasadas habíamos llegado a tener incluso algún mal recuerdo con alguna persona que había estado en Berea y queríamos hacerlo bien, ¿vale? Entonces, hacemos un alquiler, nosotros decíamos, no queremos tampoco cobrar a nadie por la casa de colonias Berea, porque si es para el Señor, no. Entonces se encontró una figura jurídica que se llama el comodato, que eso lo fuimos a buscar y tal, incluso el notario el día que hicimos el contrato y tal, no sabía, tuvo que buscar y dice que esto es una figura que ya ni existe. Y el comodato es donde tú le dejas algo a alguien y él te lo tiene que cuidar como un padre cuida a un hijo. Wow. Y no hay ninguna contraprestación económica, es decir, tú usas la casa para tu beneficio, para que tú puedas hacer campamentos y que es lo que definimos y tal, pero no tienes que pagar nada a Centro Bíblico Berea, cuídala un poquito. Y ellos, claro, empezaron y dijeron, no, es que la Generalitat ha sido muy dura, y empezaron a decir, la casa no está en normas ahora mismo, había unos años donde había habido poca ocupación y encima la instalación eléctrica no estaba bien, diferentes cosas, muchas cosas no estaban bien. Entonces, Juventud para Cristo al final aceptó el reto y dijo, vale, yo me encargo, me das la casa bastante vieja, ¿no? Pero es lo que hay, ¿vale? Y yo intento ponerla en norma. Sí, se pusieron las pilas y invirtieron dinero y la pusieron en norma, pasaron las inspecciones de la Generalitat, sobre todo las inspecciones de Lleura, de la entidad que tiene que ver, de Lleura, que tiene que ver con los jóvenes, porque que una iglesia haga un campamento de adultos, en principio es responsabilidad. Claro, cada uno... Tú te sacas un seguro de civil y ya está, ¿no? Pero si tú haces algo con menores, eso está muy legislado. Y entonces ellos la pusieron en normativa, por decir así, y empezaron a funcionar y fue de mucha bendición. Ellos estuvieron desde el año 2006, invirtieron mucho dinero, muchos recursos allí y tal, ¿vale? Para poder llevarla adelante y tal, y estuvieron prácticamente hasta el 2020 haciendo un montón de campamentos propios que hacían y luego
pero ellos también aprovechaban pues para la casa, ponerla en alquiler por si había otras personas, iglesias, incluso también se abrieron otras posibilidades de dejar la casa o alquilar la casa a personas que no fuesen cristianas, pero que pudiesen utilizar la casa de colonias para hacer un retiro o Claro. que no fuese, que fuese laico, por decir así también. Sí. ¿no? Yo llegué en el 2007. 2007-2008 fue mi primer campamento de verano y es eso, es que flipé. O sea, es que esa casa, mientras estaba pensando en la conversación que íbamos a tener, una de las preguntas que se me venía es, si las piedras hablaran, ¿no? ¿Qué dirían las piedras de Berea de lo que se ha vivido allí, ¿no? Y antes comentabas un poquito, ¿no? De encuentros con Jesús, votos renovados, gente que por primera vez ha escuchado acerca de Dios, ¿no? Pero ¿qué crees, no? ¿Qué crees que diría la Casa Berea, ¿no? De lo que ha sido toda esta etapa. Bueno, no sé. La verdad es que muchos hablan de sentirlo su casa, ¿no? Algunos se han casado allí. Ya, sí. Algunos sí. han encontrado novia allí, algunos han tenido encuentros con el Señor, ¿no? En el tiempo, hablamos de Juventud para Cristo, pero está Marcos Dodril y su esposa Estefanía, ¿no? Pero con un montón de gente que ellos han ido llevando, de equipos, de personas, y ha sido una pasada. Entonces, ahí, en esa época, sobre todo, tal vez lo que queda, o el lema podría ser y tal, es eso, es sentirse en casa. Uno, ¿no? Uno subía allí y sentía que no iba a un hotel, que no iba a un albergue, sino que iba pues a su casa, donde podía hacer prácticamente de todo, jugar, divertirse, tener una alabanza pero diferente, no tan formal como en las iglesias, a lo mejor. Entonces, allí hay muchas personas que tienen libertad, esos ¿no? recuerdos. Quizá, Libertad, a lo mejor diría que es un sitio donde, hijo, ven tal como eres y bueno, tendrás un encuentro con Dios y ya Él te mostrará, ¿no? Ya Él irá tratando, ¿no? Pero eres bienvenido tal y como eres, ¿no? Hay una bienvenida muy cálida, ¿no? Yo también pienso a veces que los responsables, no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho fuera, es lo que pasa por hablar antes, que es importante, ¿no? Por ejemplo, Marcos es una forma muy abierta de acercarse al joven y que permite bastante libertad, ¿no? Y eso, claro, eso también ayuda mucho, cosa que a lo mejor va a otros responsables que son más rígidos. Vas a Berea, ostras, no, a Berea otra vez, no. En cambio, con según qué responsables vas y vas a donde sea, ¿no? Sí, aparte yo, por ejemplo, estaba acostumbrada en Madrid a ir a unos campamentos en los que eran de un contexto muy concreto y las cosas se hacían de una manera muy concreta. En cambio, es lo que decimos, Berea al final es vienes como eres y no hay un juicio, no, o sea, te abraza, te hospeda, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Hospedar. Y hay un versículo, al final creo que también es un don, ¿no? El hospedar y creo que los que habéis pasado por ahí, ahora que tú, Marcos, estás allí en la casa junto con otros matrimonios, estáis hospedando, ¿no? Y cuidando a la gente que entra, ¿no? Y ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo lleváis esto de recibir a gente constantemente? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, yo por suerte a mí no me toca esta parte, ¿no? Bueno, de la cocina hay una parte ahí de hospedaje. Sí, bueno, es verdad que Juventud para Cristo llega un momento en que lo deja, ¿no? Esto en el año 2020, sobre todo el COVID, parece que no, pero el COVID hizo daño también en la Casa de Colonias Berea, porque prohibieron muchas de las cosas y entre ellas era hacer retiros, hacer vacaciones escolares o de ese tipo. Entonces tuvieron que prohibirlo en el año 2020 sobre todo, y eso fue un varapalo y Berea, bueno, y Juventud para Cristo dijo, no, estamos teniendo dificultades hasta tal punto que dijeron, no podemos hacernos cargo de todos los gastos, es decir, no podemos explotar la casa y no podemos llegar. Entonces surgió la posibilidad de qué hacemos, ¿no? Con la casa, y es cuando dimos un paso al frente desde las iglesias que llevamos Berea para decir, en lugar de buscar ahora otra organización, aunque sea evangélica y que lo lleve, comisionaron a unos cuantos, ¿no? Entre los que estoy yo y tal, y está también Isaac Cantero, está Jordi Mata. Somos de 3 iglesias, de las 4 iglesias propietarias, de 3 iglesias estamos llevando esto, y nos toca
tirar hacia adelante la casa, ¿no? Y con esfuerzo, es verdad, y con mucha dificultad, pero de nuevo el Señor nos sorprende con muchas personas echando una mano, ¿no? Nos ponemos a trabajar, ¿no? y a hacer muchos cambios, ¿no? Y entre esas cosas, una de las cosas que nos toca pues es eso, ser hospitalarios y recibir a las personas y gestionar los grupos que hay, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo he aprendido mientras estaba allí también a que el amor sea algo que nos tiene que presidir, ¿no? Eso tiene que estar como ingrediente principal. Sí, pero no me lo pensaba, ¿eh? Es decir, que ya lo daba por hecho, ¿no? Que eso, asumido, ¿no? Claro. Sí, que eso salía así, pero luego te das cuenta que suben grupos y aunque sean cristianos evangélicos como nosotros y tal, pero pues hay costumbres diferentes, tradiciones diferentes y culturas diferentes, y entonces hasta el punto de vista de que te piden una manta cuando tú no tenías planificado dar una manta, o te piden ciertas cosas, entonces siempre con la voluntad de ayudar y de servir al otro, ¿no? A veces ordenando y diciendo, no, mira, esto es así, hay que dar a veces algunas pautas, pero es una pasada. Cada vez que ves a un grupo allí, una iglesia que organiza un campamento de jóvenes y ves que de repente llenan la casa con 80 jóvenes, una sola iglesia, ¿no? No, ya no es una organización... forma parte de su iglesia. De su iglesia, y a lo mejor lo abren a otras iglesias y juntan allí 80 o 90 jóvenes allí. De repente, wow, es una pasada. A veces ves iglesias pequeñitas que suben para 25 personas, pero también le ponen una pasión, un cariño. Entonces, esto es lo que nos mueve, ¿no? Ayudar como podamos. El hecho, de hecho, ahora, si pasáis... Empiezo de nuevo. El hecho de que ahora seáis coordinadores de la casa, no gestionar los campamentos, eso hace que también haya muchos problemas que nos vienen de nuevo. Por ejemplo, los monitores, siempre es un problema buscar el número de monitores, sobre todo o de crear campamentos específicos, ¿no? ¿Seguís creando esos campamentos específicos en verano vosotros o ya son otras? No, ahora como Berea, como entidad Berea, no organizamos campamentos como tal, ¿no? Sí que gestionamos lo que es la explotación de la casa, se le llama así, ¿no? Pero en el fondo es, pues eso, el uso de la casa la gestionamos nosotros y la ponemos a disposición del pueblo evangélico, sin mirar denominaciones, ¿vale? Es decir, en toda su extensión. Esto ya se hacía con Juventud para Cristo también, ¿vale? Y más en las épocas anteriores tal vez era más llevado por las asambleas de hermanos. Vale. La propiedad sigue siendo parte de las asambleas de hermanos, ¿no? Pero ahora tenemos esta visión un poco más abierta. En la época de Juventud para Cristo, que ya se hacía así, ¿no? Sí. Pero al tener un carácter más juvenil, a veces nos habíamos llevado alguna sorpresa también de algunas personas de las iglesias propietarias que son de asambleas diciendo, oye, que me he enterado que ha habido un campamento allí donde han habido algunas cosas que se han hecho que nosotros no estamos muy de acuerdo, esto se podría censurar. Decíamos, hermanos, hay diferentes sensibilidades en el pueblo evangélico, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no podemos censurar. Entendemos que el Señor al final será quien salvaguarde lo que allí se haga. Siempre haciéndolo todo con orden. Sí. Pero y luego cada padre pues decide si quiere ir o no, pero no por la casa, no por la entidad que lo gestionaba, ¿no? O sea, ya cada uno lo que quiera participar o no. Sí, claro. Pero es verdad que nosotros ahora no organizamos campamentos. Sí que la casa está abierta, hay Juventud para Cristo sigue haciendo sus campamentos allí, aunque ellos ya no llevan la gestión, pero tratamos de decirle, oye, para nosotros sois como un cliente prioritario, nos gustaría que siguieseis viniendo. Y os damos, tienen sus fechas reservadas. Claro, les damos las fechas, les hacemos económicamente el mejor precio posible porque entendemos que es una bendición también que puedan seguir haciendo campamentos allí, porque se siguen convirtiendo chicos, jóvenes con sus campamentos, hay gente que se sigue reencontrando de nuevo y comprometiéndose más con el Señor, pero también lo abrimos a otros grupos. Hay Club Tiempo Libre, es otra asociación también ligada a la iglesia de Las Corts en Barcelona, pero que tienen splice y hacen campamentos. Durante unos años lo han hecho 2 veces al año, en invierno y en verano. Ahora lo están haciendo en verano solamente, pero ocupan también una buena parte allí. Hay más entidades que hacen allí campamentos. Ahora este año están viniendo, después de unos años de no estar, GBU también, iglesias de todo tipo. Y también lo abrimos a gente laica, pero sí que es verdad que podemos decir que en el último año, sobre todo este año 2023, que hicimos la máxima explotación de la casa, cuando hicimos récord,
pero casi más de un 90% fueron cristianos. Hubo una pequeña parte donde algunos colegios vienen entre semana a hacer sus colonias allí, y también es una forma también de dar testimonio, Claro. ¿no? Sí, porque aparte tenéis el versículo, ¿no? O tenéis varias palabras así en el comedor. Bueno, el nombre de las habitaciones que ¿Es está puesto, cierto? todas Claro, son, sí, todas son ¿verdad? cristianas, ¿no? Sí. Que salen en la Biblia. Y luego tenemos un par de versículos puestos. ¿Alguna vez ha sucedido que algún retiro laico que ha habido no les ha gustado y han Claro. puesto una sábana tapando los versículos, ¿no? Y luego a lo mejor solemos hacer una encuesta al final de esto, Sí. qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que no, un poco para mejorar también, Sí, ¿no? sí. Y alguna vez nos han dicho esto, ¿no? En algún caso y Bueno, tal. eso Pero a veces lo hemos visto también los evangélicos con los Claro. crucifijos de estos sitios. Sí, o sea, también hay que respetar. Lo hemos sí, sacado, ¿no? sí, Y luego lo hemos puesto otra vez ahí. sí, pero generalmente la gente es muy respetuosa y le suele gustar. La verdad es que el entorno allí es muy bonito. Allí oyes los pájaros, ves las estrellas, como Sí, no sí. las ves en muchas zonas de la provincia o de las Sí, ciudades sí. donde vivimos. Y allí se ve la conexión con la naturaleza es algo muy especial. Y el Señor también habla a través de esta revelación natural como es la naturaleza, ¿no? Y querría hablar también de la última etapa, esta que ahora estábamos hablando. Creo que también es muy importante la organización que ha estado ayudando a construir, ¿no? Porque esto también fue algo impresionante, ¿no? Que surgiera esta organización, Industrials, ¿no? Sí. Bueno, cuando cogimos Berea lo cogimos un poco por fe, Vale. ¿no? Encima nos encargan a 3 pardillos, por decir así, que llevásemos esto, pero a mí me dijeron, Marcos, yo dije, bueno, si tú te animas, yo no me animo, pues venga, y al final aquello que entre 3 o 4 amigos nos pusimos, venga, va. Entonces está Jordi Mata, que él es de la iglesia de Trébol, pero él tiene una visión especial para el tema del mantenimiento, las instalaciones, todo lo que tiene que ver con tareas que son más de mantenimiento, él lo ve rápidamente, ve qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, tiene los recursos, conoce a mucha gente de allí, que igual para hacer el camino enseguida ya estaba hablando el que te sabe venir con la máquina de cemento para montarlo, tiene una visión especial, entonces es un crack para esto. Luego está Isaac Cantero y su hijo Joel Cantero, que ellos todo el tema de la administración de la casa, las finanzas, los IVAs, la página web, es decir, hay un montón de cosas que ellos hacen y yo ayudo en lo que puedo, ¿vale? Ahora yo me pregunto, ¿y tú qué haces? Yo ayudo en lo que puedo, pero sí que es verdad que al principio yo lo vi como una montaña increíble de escalar. Dije, yo creo que no nos Y seguramente salimos. lo era. O sea, es que no era que no, es que era una montaña. Puede ser. Pero mira, en una excursión unida, de estas que hacemos en mayo, las iglesias y tal, vimos allí que había un grupito de personas que pusieron un stand que se llamaban Industrial for Christ, Industriales para Cristo, Sí. y yo conocí a algunos de ellos de haberlos visto en otras excursiones y a sus hermanos y tal, y me acerqué, oye, pero tú, ¿qué es esto? No, mira que yo soy tornero, yo soy soldador, yo soy tal, entonces a nosotros no se nos da bien predicar la palabra en un púlpito, no se nos da bien dar estudios bíblicos, pero se nos da bien soldar, se nos da bien construir, se nos da bien esto, y hemos pensado, después de llevar a nuestros hijos muchas veces a campamentos y tal, estamos ayudando en Palabra de Vida, en Portugal, en Francia, estamos ayudando a veces a iglesias que tienen, sí que no hacemos ayudar a cristianos en sus casas personales, pero todo lo que sean ministerios, entidades y tal, podemos ayudar, lo hacemos. Y yo les digo, oye, mira, nosotros recientemente les dijimos, hemos cogido Berea, la casa está ya un poquito, porque aunque Juventud para Cristo lo había llevado bien, pero en los últimos años el mantenimiento estaba un poquito más deficitario y hubo que reinvertir dinero. Y nosotros dijimos, ahora mismo estamos muy justos de presupuesto porque no tenemos mucho dinero, pero nos gustaría que viniesen. Entonces ellos hicieron una primera visita, vinieron y nos hicieron como una auditoría. Vale. Vinieron y dijeron, mira, cosas que nosotros haríamos de entrada y que podemos hacer. Esto y esto. Nos escribieron en un papel y dijimos, pues, adelante. Nosotros ayudamos esforzándonos económicamente en lo que podamos. Pero movieron una cantidad de gente, vinieron ellos, traían el material. No solo las personas, traían ellos el material. Sí. Hierros, acero, soldaban... Y empezaron a hacer un montón de cosas alucinantes sin poner un duro Berea. Solo ellos lo traían, lo ponían. Además de todo lo que dices tú, la visión de que son profesionales. Nos dijeron, estas arquetas están mal, hay que taparlas porque puede ser un peligro para los niños. Las puertas se caen, hay que arreglarlas de esta forma. Y empezaron a hacer un montón de cosas. Me acuerdo que el año 2020 y 2021 venían ellos varias veces, 3-4 veces por año, subieron, planificaban sus estados. Coincidió también, porque a ellos les gusta mucho también hacer estas cosas, pero llevarse a gente que no es cristiana, para hablarles con ellos. Mientras trabajas,
hablas del Señor Sí. muchas veces. Sí. Y ellos hacen este tipo de labor. Y lo habían estado haciendo en fuera de España. Y lo hacían como un viaje donde hacían algo de turismo, pero trabajaban también y encima predicaban el Evangelio. Pero como con el COVID se suspendieron muchas de estas cosas, dijeron, con el COVID no nos dejan salir, pues oye, Berea nos pilla cerca porque ellos son muchos del entorno de San Celoni, de la zona del Vallés Oriental, y dijeron, podemos subir a Berea. Acercarnos Y entonces el Señor lo preparó todo, la verdad. Es que es Y maravilloso. entonces ellos decían, venga, jornada de trabajo, de fines de semana o de un día. Entonces nosotros lo abríamos a las iglesias. Yo, el cantero, por la página web y por el Instagram lo promocionaba y se nos apuntaba mucha gente. Hemos hecho jornadas de trabajo de 50 personas allí, donde subíamos a trabajar solamente. Y nos poníamos ahí, igual nos poníamos a pintar. El que sabía de electricidad, el que sabía picar, pues picar con un martillo. Yo he cogido capazos de runa y llevarla. Es decir, o ir a viajes a la desallería. Ya. A tirar un montón de cosas inservibles hemos hecho y empezamos a lavar la cara, eso sobre todo los primeros 2 años. Luego ya, como ya la casa se empezaba a llenar de gente, la casa ya tenía recursos económicos que lo reinvertíamos, es decir, al final no se lleva el sueldo nadie, ¿no? Entonces se reinvierte todo en las mejoras y, bueno, se han hecho muchas cosas, ¿no? El comedor, o sea, gente que a lo mejor fue hace años y se piensa que Berea sigue igual, no tiene ni idea de lo cambiada que está. Lo que decíamos, el camino para acceder, ¿no? Luego una pista de fútbol. Bueno, la pista ha sido ya lo último. Esto ¿vale? ha sido este año. Esto era un poco la guinda del pastel. Vamos a ver, pista de fútbol, lo último, no me lo creo. No me lo creo, hombre. No, había un campo de fútbol, pero era un patatal aquello. Era tierra y con muchos agujeros y se jugaba como se podía, porque lo que nos gusta el fútbol, vamos allí, jugamos como sea, hasta con una pelota hecha con papel albal, ¿vale? Pero era nuestra ilusión y este año se han hecho 2 carpas, el camino, yo qué sé, hay tantas cosas. Se han cambiado muchas cosas. La pista de vóley, una parte de atrás, una media cancha de básquet detrás. Se han hecho muchas cocina, cosas. Que eso creo que es impresionante también, el lugar donde das de comer a otras personas, que fuera un lugar de trabajo un poquito más fácil que lo que había, ¿no? Bueno, las inspecciones que tuvimos también aparte, en época de COVID, no, pero ya el año 2021 o 2022, cuando ya pasaron las primeras olas del COVID, recibimos una citación de la inspección que tenemos que venir y nos hizo una inspección que duró toda una mañana entera y nos sacaron ahí unos cuantos puntos de que nos alegramos que haya una nueva gestión, que vemos que tenéis idea, que habéis ido haciendo cosas, pero mira, de esto roza la ilegalidad, ¿no? Entonces nos dijeron varias cosas y una de ellas era la cocina. Teníamos el típico mármol, pero que estaba agrietado y decían, esto no puede ser. Si tú cocinas para niños, ahí se pueden quedar restos de comida y pues se pueden, bueno, al final convertir en un foco de infección y no puede ser. Entonces ya no era solamente cambiamos un armario, quitamos el mármol, era reforma integral de la cocina, ¿no? Entonces, pero eso costó muchos miles de euros que no teníamos, pero bueno, el señor fue proveyendo. Ha provisto económicamente, con recursos, con personas. Es alucinante cómo tenemos un Dios que le ofrecemos, ¿no? 2 panes y 5 peces, nunca me acuerdo qué es, pero bueno, entendemos la ilustración. Y él lo multiplica, ¿no? Para que siga esta siguiente etapa, ¿no? Que Dios creo que quiere que más gente disfrute de esta casa. Sí. Sí, nosotros tenemos como un lema entre nuestro que es no estamos solos, ¿no? Y un poco fruto de esto, de ver a gente de Industrial for Christ, voluntarios de las iglesias, gente que se nos ha ofrecido para hacer un montón de cosas y sobre todo pues ver que el Señor no nos ha dejado solos en ningún momento, ¿no? Incluso cuando parecía complicadas las cosas, nos ha pasado de todo. En principio de estar en la casa decíamos, Señor, creo que no hay ni una instalación que no hayamos tenido que entrar. Al poco tiempo de estar allí, cuando parecía que todo iba bien, de repente un día el pozo deja de sacar agua, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Y es que se había roto la manguera que el pozo está a 120 metros de profundidad y la manguera se había roto y la bomba estaba colgando de un hilo que decíamos, el problema es que si se rompe la bomba y cae allí, porque son pozos que no te imaginas el pozo ese de las películas que tiene más de 1 metro de diámetro, es un pozo reducido y si se rompe la bomba, a lo mejor el problema es que ya no puedes volver a meter otra. Entonces, sacando con mucho cuidado 120 metros hacia arriba para que no se rompiese. Y el Señor ha provisto para que se pueda hacer todo, ¿no? Y recambios que se han ido haciendo. Y es una pasada como el Señor
ha ido respondiendo. Yo te iba a preguntar alguna anécdota, pero es que no has parado de decir anécdotas. Sí, le has dado una. Iba a decir alguna anécdota de algún campamento concreto, pero es que la verdad es que el campamento no deja de ser el objetivo y las anécdotas han sido lo que ha dado el camino a esos objetivos, ¿no? Sí. Y es guay, vaya, en ese sentido. En los últimos años hemos tenido algunas anécdotas muy relacionadas también, por ejemplo, con los jabalís. Bueno, jabalí. Los jabalís, bueno, ya pasa en Barcelona también, ¿no? Que bajan a las ciudades y allí, pues, como es un entorno también pues rústico, rural, hay muchos jabalís y entonces van desesperados en verano, sobre todo buscando agua, porque van secos y hay mucha sequía, y entonces buscan el agua y cuando encuentran una tubería, ahí escarban y muerden y rompen. ¡Ostras! Y nos pasó que se rompió una tubería en verano, estando Juventud para Cristo, precisamente allí de campamentos, y se quedaron sin agua. Y claro, quedarte sin agua, o sea, el depósito fue ostras, el pozo echa agua, pero se había gastado todo el depósito porque se había ido por la montaña, ¿no? Y, ostras, esto fue duro, porque tú tienes allí a 80 o 90 niños que tienen que tirar de la cadena, tienes que cocinar, y hubo que buscar una cuba que sirviese agua, comprar agua, llevar. Luego ya con Juventud para Cristo ya nos apañamos económicamente para, oye, pues ese día no te lo cobraremos. No, claro, vamos a arreglarlo. Solo faltaría, ¿no? Claro. Es decir, pero de repente tú estás en casa tranquilamente, el mes de julio estás en casa tranquilamente y te llama, en este caso creo que era Pedro Tarazona, ¿no? Que lleva la Juventud para Cristo y, oye, tenemos un problema, no sale agua. Bueno, será que pruebas lo más básico, ¿no? El diferencial ha saltado, no, el Masube que tenemos allí empieza a buscar, no encuentro nada, empiezas a ver, es que el depósito no hay agua, pero ¿cómo no hay agua? Pero sale del pozo, empiezas a buscar y se ha perdido el agua y, claro, busca por 20 hectáreas de terreno con tuberías que ¿dónde se ha ido el agua? Porque no lo ves. Entonces, al final hemos visto aquí, ha sido un jabalí que ha roto esto, repáralo y luego rápidamente repone todo, ¿no? Yo os propongo un tema para el próximo campamento, Asterix y Obelix. Con todos los jabalíes. Y luego acabar el campamento, ya sabéis, con las cenas que hacían. Bueno, por si se me olvida, déjame decir, porque en toda esta provisión que Dios ha tenido, que decimos no estamos solos, el Señor nos proveyó también de una persona que es Ángel David y su esposa Claudia, que ellos están allí en Berea. Ángel David lo tenemos contratado, le decimos el Masubé, porque es el Masubé de la Masía, ¿no? Pero hace de todo, es el que atiende los grupos, el de mantenimiento, el que gestiona absolutamente todo allí y es un encanto con las personas, trabaja como el que más allí y él ha aprendido, él dice, yo no sé muchas cosas, pero yo pido, cuando me pasa algo, Señor, dame sabiduría. Y él al final te repara una caldera, un microondas, te mantiene la piscina, es decir, él tenía ciertas habilidades, ¿no? Para eso lo contratamos y tal, pero hay otras muchas que ha tenido que aprender sobre la marcha y que notamos que ha sido el Señor el que ha dado esa capacitación, ¿no? Porque si no era imposible. Y esto me hace pensar en el tema de los dones, que a veces pensamos eso, ¿no? Que los dones los vinculamos al domingo, ¿no? A la iglesia, a cosas muy espirituales, que no se pueden ver, ¿no? Que pues yo qué sé, pues dónde dar una palabra, ¿no? O de predicar o de sanidad, lo que sea, ¿no? Y aquí, en esta casa, vemos cómo ha habido un montón de dones muy prácticos, muy que podemos también ejercer en nuestro día a día y eso es muy bonito, o sea, ver cómo dones de creatividad, de soldar, y que eso nos lo ha dado Dios a las personas para que lo pongamos al servicio de una manera o de otra, ¿no? Siendo monitores o siendo, no sé, me hace pensar que la lista de Pablo, pues a lo mejor no es cerrada, ¿no? Que a veces creemos, ¿qué don tengo de esa lista? Pues no, ¿cómo eres, no? ¿Qué disfrutas haciendo? Y qué es lo que Dios te ha regalado y eso, hazlo, ¿no? Y en Berea creo que te permite. Si tú tienes ganas de servir en el reino, oye... Bueno, tenemos ahí el templo de Salomón, que cada uno hacía, bueno, están ahí los cofradores, los demás allá, y cada uno hacía su faena, la que sabía hacer, y construye todo un templo, ¿no? Un templo que no deja de ser una maravilla y sorprender de muchos reinos y reinados de antes, ¿no? No es tanto el don, sino lo que sabes hacer, tu capacidad. Es que entramos cuando hablamos en dones, bueno, eso será otro tema que hablaremos. Esta es temporada verdad. no quiero hablar sobre dones, pero sí la capacidad que tiene cada uno y la experiencia de eso, ¿no? Porque... Sí, pero yo diría, también
si alguna vez hacemos algún llamado porque seguimos haciendo jornadas de trabajo, nos gusta hacer, porque aunque ahora económicamente la Casa de Colonias Berea va sacando dinero para ir haciendo para ir afrontando los proyectos que tenemos por delante, no queremos renunciar a las jornadas de trabajo porque es una jornada especial, ¿no? Sí. Entonces, si alguna vez alguien dice, nos ha pasado que yo no sé hacer muchas cosas, pero quiero ir a pasar allí un día, un sábado, a pasar allí un buen tiempo y tal, Berea ofrece el desayuno, la comida gratis a los que vengan a trabajar, por supuesto, nos encargamos nosotros, pero yo he encontrado a gente, no sé, como Marcos Pablo el otro día, ¿no? Que es un chico que sabe mucho de energías y demás y tal, pero cavando zanjas, ¿no? Allí quiero hacer algo diferente, ¿no? Y eso también libera la mente, ¿no? De tu trabajo en el ordenador, informática, ir allí y cavar unos agujeros y descansar un rato, o pintar una fachada, o hacer cosas y tal. Solemos hacerlo de cara antes del verano para hacer puesta a punto de verano, ¿no? Y si alguien que nos escucha quiere venir a colaborar, ¿a dónde hay que llamar? Nosotros lo solemos promocionar esto por Instagram, por las redes sociales, ¿vale? Jornada de trabajo y tal. Y entonces, aunque a veces es más funcional boca a oreja, pero si alguien se entera y o que nos llame sin ningún problema, que nos pregunte, que ofreceremos. Ahora no es el momento porque ahora estamos en Navidad, ¿no? Sí. En época de invierno ahora no, pero de cara sobre todo ¿no? más a la primavera y tal, solemos organizar algunas jornadas de trabajo para hacer cosas y siempre hay cabida para que cualquiera que esté interesado y quiera ayudar pueda venir. A mí me pasó algo parecido. Bueno, yo venía de un momento de mi vida en el que había estado currando muchísimo lo que eran los domingos y en la anterior iglesia donde estaba, ¿no? Y ahora estaba entrando en un proceso de mi vida en la que era como, Dios, he hecho el ministerio de niños, alabanza, predicar, tal, y sentía que estaba bien hacer todo eso, pero había también dentro de mí como, quiero hacer algo fuera de lo que es domingo, ¿no? Fuera de lo que es dominical, ¿no? Y esto era una oración que yo tenía interna con Dios. Pues un día Marcos, que en la iglesia dio el anuncio un día, bueno, si alguien quiere venir de voluntario para ayudar en la cocina y porque para hacer los retiros, pues la Casa Berea ofrece, ¿no? Pensión completa muchas veces. Hay iglesias que quieren que, bueno, poder ocuparse solo del campamento y que la comida, pues no tener que preocuparse, ¿no? Y me acuerdo que fue como, ostras, cómo Dios tienes la capacidad de poner la necesidad, pero también poner mi inquietud, ¿no? Y ha sido un año en el que he podido estar y ha sido muy chulo de poder hacer reino de otra manera, con muchas risas, con mucho trabajo también, pero ha sido maravilloso. Desde la cocina lo hemos disfrutado mucho. Sí, ha sido muy guay. Sí, porque es verdad que hay mucho trabajo en la cocina, porque te levantas muy pronto en la mañana, antes que todo el mundo, ¿no? Para preparar el desayuno. Según el grupo, si es un grupo pequeñito, a veces con 3/4 de hora que te levantes antes, que cuando ellos tienen planeado servir el desayuno es suficiente, pero no, casi nunca pasa esto. Es decir, siempre es 1 hora y media, 2 horas antes que tienes que levantarte para cafeteras, descongelar pan, preparar leche, yo que sé, todo lo que hay que hacer, y luego ya no paras, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que con ese ambiente de conversación, sí, da para todo, de buenas conversaciones profundas, hablar del Señor, hablar de películas, hablar de muchas cosas del día a día, pero también de reírse mucho. Yo creo que no he cortado más cebollas en mi vida que allí o calabacines. Bueno, de eso se trata la vida cristiana. Muchas veces pensamos en una vida cristiana como algo más serio, algo más... Vamos a hablar del Señor, ¿no? Pero no, hablar del Señor es contagiar lo que uno tiene, es vivir la pasión de ese Cristo que nos ha salvado, ¿no? Y Berea ha sido, como hemos dicho ya desde el principio, es un sitio donde hemos pasado muchas personas. Yo no tuve campamentos de jóvenes. Oh, qué mi época, triste, qué infancia más triste. No me enteré porque antiguamente, no sé, ¿no? Pero sí que conozco muchas personas que han estado allí, les ha impactado, han tenido impacto en su vida y ha tenido consecuencias en su vida, ¿no? Y eso es importante. Yo no sé si quieres decir alguna cosa más, Marc, de la casa o alguna... Algo, con libertad. Simplemente que si alguien quiere verla ahora como está un poquito, tenemos una web que es berea.cat
puedes entrar allí y puedes ver las instalaciones. Tenemos algunos que son expertos y que han hecho alguna grabación con, ¿cómo se llama esto? Con el dron. Drones. Hombre, Y entonces qué se guay. ve un poco Sí. se ven algunas cosas nuevas, se ve la cocina, el campo de fútbol, se ven las instalaciones nuevas y tal, y allí puedes reservar la casa de colonias. Tenemos ahora prácticamente todos los fines de semana está ya reservada siempre, Vale. y hay que hacerlo con antelación. Hay margen, hay muchos días también entre semana, eso sí, pero es verdad que para el pueblo evangélico pues Ya. a veces eso no es tan fácil. En momentos puntuales de vacaciones, de Semana Santa, Navidad, esto sí, o puentes, pero luego es más difícil, pero se puede utilizar. Y nada, que estamos muy contentos de lo que el Señor está haciendo. Nosotros dijimos, los que estamos llevando actualmente la gestión de Berea, nuestro compromiso sería por 5 años. Empezamos en el año 2020, en el año 2025 acabaría. Nos gustaría que salgan personas con ganas de seguir. Si hemos de estar algún año más de transición, lo haríamos, ¿vale? Pero sí que entendemos que es una casa abierta a todo el mundo, dice la página web. Nos gusta especialmente abierta al pueblo evangélico, ¿no? Pero también abierta a otras personas y tal. Y que haya personas que puedan decir, oye, yo puedo servir allí de alguna forma, ¿no? Es verdad que últimamente casi todo el mundo, o hay muchas personas que nos piden ir allí a la casa de colonias, sean entidades evangélicas o iglesias, y nos piden pensión completa, y eso significa que se necesita más voluntarios para cocina, para fregar platos, para fregar lavabos, y eso también hay que tener claro el ministerio delante del Señor, de que eso es un servicio de amor al Señor, porque aunque yo esté cocinando para un grupo laico, pero estoy ayudando a mantener la casa de colonias para que haya unos ingresos y para que luego se puedan mejorar más las instalaciones y que puedan venir más cristianos o más personas a conocer al Señor allí. Entonces, también es bueno que el Señor nos hable al corazón, decir, oye, yo puedo dar mi servicio al Señor allí, pues hay posibilidad. Pues me gusta el espíritu de Berea, el de la Casa Berea, que ha sido visión, entrega, compromiso, hospitalidad, però també m'agrada l'esperit de Berea, del que trobem a les Escritures, que és descunyar la paraula i descobrir personalment el que està dient Déu. No? Així que tenim un desafiament als que estan escoltant, tant si són creients com si no, que obrin la paraula, que vagin a Berea, i l'altre que escoltin la paraula i que obrin el seu cor. Gràcies, Marc, gràcies, Raquel, gràcies al público i a l'Àlex també. I bona setmana, bon cafè. Adéu. Adéu. Vinga.